Gracias. Yo voy a hablar sobre el tema de la mente en Santo Tomás, que es una noción importante dada la importancia que la mente tiene para la psicología, pero con la novedad del tratamiento particular que hace Santo Tomás de este concepto, que coloca al tema en una dimensión profundamente teológica y justamente desarrolla lo que es lo más alto del alma humana, que él llama mente o también espíritu. Y cómo esa mente es imagen de la Trinidad, y en esto Santo Tomás sigue muy de cerca a San Agustín, cuya fiesta providencialmente celebramos hoy. Al momento de analizar qué es la mente, Santo Tomás comienza desarrollando el sentido etimológico de la palabra. Mente significa medida. Esa medida se verifica de muchas maneras, pero sobre todo la mente es medida en cuanto se encuentra en ella la imagen de Dios. Así, captar el significado completo de la mente como medida supone para Santo Tomás profundizar sobre la imagen de la Trinidad en ella. Fue esta formulación la que inspiró las famosas Trinidades de San Agustín, que desarrolla en su libro acerca de la Trinidad, que Santo Tomás explica y aclara con gran detenimiento. Imagen, nos dice Santo Tomás en la Suma Teológica, indica hacerse imitando a otro. Imitar significa ser sacado de otro. El hombre sería imagen de Dios porque está hecho a imitación de su Creador. Sin embargo, esa imagen no es perfecta. Decimos que algo es perfecta imagen de otro cuando nada le falta respecto de aquello de donde procede. Evidentemente, en este caso, no es una imagen de igualdad, ya que Dios dista infinitamente del hombre. Por eso, explica el Aquinate, para el hombre, el ser hecho a imagen de Dios indica un acercamiento hacia Él que es infinitamente distante. Imagen, entonces, es llegar a ser como Él. Así, cuando en el Génesis se dice, Dios hizo al hombre a su imagen, la preposición a designa el término de la producción. Hagamos al hombre de tal manera que se dé en él la imagen. Se trata de un verdadero movimiento interior que supone e implica a todas las potencias y tiene a Dios como último término. Conocerse a sí mismo a fin de llegar a ser imagen de Dios quiere decir elevarnos hacia Él. ¿Cómo imita el hombre a Dios? En primer lugar, por ser inteligente e imita a Dios de manera más perfecta que el resto de la creación, ya que no solo a semejanza de su Creador tiene un ser, tiene vida, sino que también posee inteligencia. Las otras criaturas no entienden, aunque manifiestan por su propia consistencia y armónica proporción que son obras de un ser inteligente. Hay además en la criatura racional una imagen de la Trinidad, pues encontramos en ella una procesión de la palabra según el entendimiento cuando pensamos y un proceso de amor de la voluntad cuando queremos. Así propiamente, la imagen de Dios está impresa especialmente en la mente del hombre y no en todas sus partes. Por otro lado, la naturaleza espiritual e inmortal del alma humana y sus potencias son una imagen de la coeternidad de las divinas personas. Este sería en principio un primer modo de imitación, el que se da por la naturaleza misma de la mente. Hay además para Santo Tomás otros grados crecientes de imitación. Y aquí cito directamente a Santo Tomás. De ahí que la imagen de Dios en el hombre puede ser considerada de tres modos. Primero, en cuanto que el hombre posee una aptitud natural para conocer y amar a Dios, aptitud que consiste en la naturaleza de la mente. Segundo, en cuanto que el hombre conoce y ama actual o habitualmente a Dios, pero de un modo imperfecto. Esta es la imagen procedente de la conformidad por la gracia.
Tercero, en cuanto que el hombre conoce actualmente a Dios de un modo perfecto. Esta es la imagen que resulta de la semejanza de la gloria. Fin de la cita. En la naturaleza misma de la mente se encuentra entonces en germen la aptitud para ser imagen de Dios, en cuanto ella puede naturalmente conocer y amar a Dios y ser elevada por la gracia divina a una semejanza plena con Él. Esta aptitud para conocer y amar a Dios y así hacerse como Él es lo que desarrolla San Agustín en sus Trinidades y es lo que explica luego Santo Tomás. Así las Trinidades de San Agustín expresan para Santo Tomás cómo la mente va alcanzando esa perfecta imitación del Creador. La mente es imagen de la Trinidad, dice Santo Tomás, en cuanto que la representa, en sus actos de conocimiento y amor principalmente, y secundariamente en sus potencias a través de los hábitos que como tales contienen en germen esos actos. El conocimiento es un modo de unión tan íntimo entre lo conocido y el cognoscente que son una misma cosa, aunque conserven su ser específico. De allí el amor que los une. Es por eso que en el acto, y no solo en las potencias o en su disposición habitual de conocimiento y amor a Dios, se produce aquella unión con aquel a quien se debe imitar. Como en la Santísima Trinidad se distingue por la procesión la palabra de quien la dice y el amor de entre ambos, también en el hombre se da la procesión de una palabra, según el entendimiento, y un proceso de amor de la voluntad. Ahora bien, no parece ser cualquier tipo de conocimiento y amor el que imita adecuadamente las procesiones trinitarias, pues no todo conocimiento expresa adecuadamente la consubstancialidad de las tres divinas personas. Como señala Santo Tomás, hay tres tipos de conocimiento en nuestra mente: el conocimiento de Dios, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de las cosas materiales. Respecto del conocimiento de las cosas materiales, no podemos encontrar en ellas una imagen de la Trinidad, ya que ellas son más distintas de Dios que la mente, por lo que se halla en ellas solo vestigios. Sin embargo, en este tipo de conocimiento aparece ya aquel principio activo, el intelecto agente, que participa de las razones eternas y es algo divino en el hombre, pues él hace inteligibles todas las cosas. Santo Tomás desarrolla en el De Veritate el tema del conocimiento que la mente tiene de sí misma, con la intención de mostrar que aquí se da una más adecuada imagen de la Trinidad que la que encontramos en el conocimiento de las realidades materiales. Por eso es que San Agustín exhorta a conocerse a sí mismo, y el conocimiento externo lleva a una exterioridad que no acerca del todo a Dios. En este conocimiento hay una representación de la Trinidad, dice Santo Tomás, según analogía, en cuanto que la mente, conociéndose, dice Santo Tomás, a sí misma, engendra un verbo, y de ambos procede el amor. Este verbo, o la idea, o lo que llamamos concepto, engendrado por el alma, en virtud del amor, es decir, movida por una recta voluntad, es de su misma naturaleza, porque es un verbo que nace del conocimiento de uno mismo. Por eso, cuando el alma conoce ese verbo, se conoce a sí misma en su justa medida, es decir, en su naturaleza espiritual, y como tal se ama. Este conocimiento actual de la propia existencia es un conocimiento concomitante a todo conocimiento, porque siempre que alguien conoce algo, simultáneamente se percibe a sí mismo como sujeto de aquel conocimiento. Se trata de una aprehensión inmediata de la propia existencia y no de la esencia del sujeto cognoscente. Esto requiere de mayor elaboración por parte del intelecto. Este conocimiento de sí mismo, si bien requiere del conocimiento de lo otro para actualizarse, no se realiza a través de una especie sensible o intelectual, sino que surge de la presencia del alma ante la
potencia cognoscitiva. Esto lo señala Santo Tomás. Lo que se llama, o lo que San Agustín llama, memoria sui, o Santo Tomás llama conocimiento habitual, que una vez actualizada en su potencialidad, puede conocer su propio acto y a partir de allí su propia existencia. Este conocimiento habitual es la condición de posibilidad para que se dé el conocimiento actual de sí mismo, no en cuanto actualiza a la potencia intelectiva y la hace capaz de conocer. Esto sucede mediante el conocimiento abstractivo, sino en cuanto proporciona al acto de conocimiento de sí mismo esta conjunción inmediata de orden nociológica entre el alma inteligible y la potencia inteligente, que no puede ser reemplazada por ningún otro tipo de representación. Por eso, en el conocimiento de sí mismo se da una dinámica distinta de la que se da en el conocimiento de las otras cosas, en algún sentido. De la convergencia entre estos dos aspectos, a saber, el conocimiento abstractivo que pone en acto al intelecto y el conocimiento habitual de sí mismo que pone al intelecto en presencia del alma, resulta la percepción actual de sí mismo. Es necesario aclarar aquí que lo que el intelecto conoce en este caso no es ni la naturaleza de su acto intelectual ni de la potencia cognoscitiva, sino que el intelecto se conoce como el que conoce las otras cosas, es decir, conoce dos cosas, el acto de conocimiento y a sí mismo como sujeto de dicho acto. Esto es lo que distingue a la reflexión del conocimiento abstracto. El primero se refiere a un objeto singular, el segundo culmina en un conocimiento universal. Se aprecia entonces la semejanza que encuentra Santo Tomás con la Trinidad. En la esencia del alma, de la esencia del alma, procede la potencia intelectiva, que es de su misma naturaleza y que está presente ante ella con una relación de conocimiento y amor habitual. Esto es lo que San Agustín llamó memoria sui, que es un conocimiento experimental que la mente tiene de sí misma y que no se opone a aquel otro modo ya científico por el cual conocemos la naturaleza del alma a través de la especie inteligible. Todo el desarrollo sobre el conocimiento que la mente puede tener de sí misma concluye, según lo indicado por el angélico doctor en el artículo 7 de la cuestión 10 del De Veritate, en su consideración como imagen de Dios, porque al hacer este acto de conocimiento de sí mismo, puede captar cómo ese acto imita las procesiones trinitarias desde el punto de vista natural, lo cual señala el camino hacia un nuevo modo de imitación que se realiza no ya en cuanto el alma se conoce a sí misma, sino en cuanto conoce y ama a Dios. La imagen de la Trinidad en el conocimiento de Dios. Finalmente, agrega Santo Tomás, esta consideración no debe quedar en sí misma, sino que debe proceder hacia Dios. Garrigou-Lagrange dice que ni bien el alma piensa en sí misma, naturalmente tiende a pensar también en Dios. Por ello, propiamente hablando, la imagen de la Trinidad está en la mente según que ella conoce a Dios, porque a través de este conocimiento y del amor, la mente se conforma a Él, y entonces se produce plenamente aquello de hagamos al hombre de tal manera que se dé en él la imagen, como dice el Génesis. Y se da en el sentido más acabado esta imagen cuando conoce y ama propiamente aquel a quien debe imitar. Esto muestra por qué para San Agustín y después para Santo Tomás, la mente es imagen de la Trinidad, no en cuanto a su esencia, sino en cuanto a lo más elevado de sus potencias, esto es, en cuanto que de la esencia del alma emana la potencia intelectual, cuyo acto último y más elevado es la contemplación de Dios. Esta aclaración pone aún más de manifiesto que el ser imagen de Dios es un dinamismo a desarrollar. Esto por varios motivos.
En primer lugar, porque lo que está en acto no cambia y la esencia del alma hace que algo sea absolutamente y por lo tanto no admite en ella cambio alguno. En cambio, frente a la forma accidental, la substancia es sujeto y se comporta como potencia, recibiendo de ella una perfección que no posee. De allí que solo bajo este respecto puede producirse este progreso. De hecho, son las potencias quienes hacen que la esencia del alma se despliegue y le permiten a ella alcanzar su propia plenitud. Las potencias son como una extensión operativa de la esencia. De allí que solo en ellas, en cuanto están unidas a su esencia y resultan de ella, puede producirse esta imitación, que es un cierto movimiento. El alma, considerada en su esencia, es una sustancia incompleta, forma sustancial del cuerpo y acto primero. Ella, de alguna manera, expande su perfección ontológica a través de sus potencias operativas, actos segundos. De esta manera, el alma, para alcanzar su perfección última y acabada, propia de su naturaleza, necesita de las operaciones. Si bien considerada en sí misma, la operación no es más perfecta que su principio, la esencia del alma, puesto que el fin de la operación es la perfección del alma misma, bajo cierto aspecto puede decirse que la operación es más perfecta que el principio vital, porque es más noble el alma cuando opera que cuando no lo hace. Las potencias operativas suponen un incremento en la perfección ontológica del alma. Esta operación es un cierto movimiento. Ahora bien, este movimiento no es el movimiento local o de crecimiento, que es signo de imperfección en cuanto comporta un pasaje de la potencia al acto, sino que fundamentalmente se trata del movimiento en cuanto a su principio, es decir, en cuanto al motor que mueve. De allí se dice vivo aquel ser que se mueve por sí mismo, es decir, aquel que tiene en sí mismo una perfección que es causa de ciertas operaciones que brotan de su propia plenitud de vida. Es cierto que cuando se pasa de no conocer a conocer, se opera un pasaje de la potencia al acto. Pero si atendemos a la estructura del conocimiento en su realidad total, descubrimos en primer lugar que el conocer no es el pasaje de la potencia al acto, sino el acto mismo. Por otro lado, por el intelecto agente, está ya en el hombre el principio del conocer, aunque deba obtener del mundo exterior la materia de su conocimiento. En efecto, según Santo Tomás, el fundamento último de esta automoción en el hombre, que es su entender, procede del principio activo del que proceden las operaciones intelectuales, el intelecto agente, que justamente por ser activo es causa de todo movimiento posterior, incluso del ser que le llega al cuerpo a través de la forma. También podemos tomar el movimiento como su término, es decir, según aquella perfección que se adquiere. Así, en lo que se refiere a su principio como a su término, el alma es fundamento de la perfección que se posee por el ser propio o se adquiere por la operación. Y en este sentido se dice que es un cierto motor inmóvil en cuanto tiene en sí misma el principio de la operación. Es por esto, además, que se dice que la criatura, en este caso el hombre, es imagen del verbo, porque es principio de su propio movimiento. Este principio de movimiento en la criatura supone un incremento en la perfección que ya posee por naturaleza. El alma es de algún modo todas las cosas, según decía Aristóteles, porque cuando conoce va más allá en su posesión de las posibilidades naturales del ente móvil. Por ello, esta operación supera el movimiento en el sentido de la física aristotélica, porque en ella se adquiere algo que va más allá de los límites del propio ser específico. Aplicando esto al caso del alma intelectiva, podemos entender por qué Santo Tomás dice que la imagen de la Trinidad se da en el hombre más perfectamente
en lo que se refiere a los actos que a las potencias o a los hábitos, porque en ellos se da efectiva y acabadamente la perfección a la que el alma está llamada. Esto sucede porque al ocupar el alma el último lugar en el género de las sustancias intelectuales, participa de esta intelectualidad de modo imperfecto, de modo que compensa, por así decir, este déficit ontológico, en primer lugar a través de las potencias, luego por los actos y por último, y de modo acabado, por los actos. Todo esto se da según un modo progresivo. Sin embargo, ya en la naturaleza de la mente, por su carácter intelectual, por el cual está abierta a lo infinita, por sus hábitos, que siendo en cierto sentido naturales, la disponen e inclinan en primer lugar a conocerse a sí misma y luego a Dios, se dice que la mente, en su misma estructura, está hecha a imagen de Dios. Estos hábitos contienen en germen, de modo habitual, el fin, que luego, por obra de la voluntad, es puesta en acto. Por eso es importante entender la estructura de la mente desde el punto de vista de su naturaleza, porque allí se entiende, tal como lo explica Santo Tomás siguiendo a San Agustín, cómo el alma o cómo la mente está hecha naturalmente como imagen de Dios. Y esto es lo que tiene que descubrir la persona a lo largo de su vida a través de este desarrollo. El hábito señala esta tendencia hacia el fin y es el que impulsa a la potencia y al hombre todo hacia él. Ellos no son adquiridos mediante el acto ni son infundidos sobrenaturalmente, sino que proceden de la misma naturaleza del alma intelectiva. De allí que la mente fue hecha a imagen y semejanza de la Trinidad, porque contiene las disposiciones para realizar esta imagen. Ella fue hecha así, aunque su actualidad última dependa finalmente de la gracia, como afirma el Aquinate. Este proceso pone por ello en evidencia dos cosas: la vida íntima de Dios, conocida por su semejanza en nosotros, y la vida íntima del alma, que imita ese movimiento divino. Por eso cuando se actualiza este conocimiento de Dios, es decir, se lo posee a Él, se alcanza la semejanza con Él. Esto está presente ya en la potencia intelectual y se actualiza cuando se conoce en acto a Dios. Todas estas consideraciones, que parecen estar muy lejos de lo que hoy se entiende por mente, permiten redimensionar la profundidad de la vocación de todas aquellas disciplinas llamadas a estudiar o ayudar al hombre. Si bien es cierto que este conocimiento o acompañamiento puede verificarse también según otras formalidades de estudio, también es cierto que mientras no tengan presentes este nivel último, aquellas ciencias no lograrán alcanzar a vislumbrar la altura, anchura y profundidad de la mente humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La doctora Patricia Schell es doctora en filosofía en la Universidad, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Tuvo un premio especial, la tesis de filosofía, y es psicóloga por la Universidad Católica Argentina.